Almohadilla, almohadilla, Kerem y Hande, felicidad rota. Un amor de pasión, lágrimas y el adiós al sueño turco. Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos a su canal de dramas turcos favorito. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que nos roban el corazón, nos hacen reír, llorar y a veces hasta gritarle a la pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca, esos amores intensos, pasionales, que prometen el paraíso, pero que terminan estrellándose contra la dura realidad. Sí, hoy vamos a explorar la felicidad rota en el universo de las telenovelas turcas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y, quizás, algunas lágrimas. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de sentimientos encontrados, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y déjenos un like si disfrutan del contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo turco. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a desmenuzar amores que prometieron ser eternos, pero que terminaron marcados por la pasión, las lágrimas y un adiós que dejó un vacío en el alma. Y no podíamos empezar este recorrido sin hablar de una pareja que incendió la pantalla, que nos hizo creer en el amor a primera vista y que nos rompió el corazón en 1000 pedazos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Aunque no vamos a hablar específicamente de su relación personal, sí vamos a analizar las series que los catapultaron a la fama y que ejemplifican perfectamente este concepto de felicidad rota. Comencemos con Senkalkam ***. Esta serie del género comedia romántica catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, convirtiéndolos en un fenómeno global. La trama, en apariencia sencilla, guarda una profundidad que conecta con el público. Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños de ser arquitecta paisajista, ve truncada su beca para estudiar en Italia debido a una negligencia de la empresa ArtLife, liderada por el aparentemente frío y calculador Serkan Bolat. La casualidad, el destino o quizás un guionista con mucha imaginación, los une en una situación peculiar, un contrato de noviazgo falso para recuperar la reputación de Serkan y ayudar a Eda a obtener su beca. Lo que empieza como un mero acuerdo comercial con cláusulas, reglas y un cronograma estricto, se va transformando, casi sin que ellos lo noten, en algo mucho más profundo y real. La convivencia forzada, las situaciones cómicas y la palpable química entre Eda y Serkan hacen que la barrera que inicialmente los separaba comience a desmoronarse. Descubren que detrás de la fachada de hombre de negocios implacable y la joven soñadora, existen dos personas vulnerables, con miedos, inseguridades y una necesidad imperiosa de ser amados. ¿Pero por qué Senkalkam es un ejemplo de felicidad rota? Bueno, a pesar de la química innegable entre Eda y Serkan, su relación está plagada de obstáculos, tanto internos como externos. Malentendidos alimentados por la falta de comunicación, secretos del pasado que resurgen para atormentarlos, terceros en discordia que intentan sabotear su relación e incluso una amnesia ponen a prueba su amor una y otra vez. Vemos la felicidad construirse con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, con momentos de ternura, complicidad y pasión, para luego verla desmoronarse ante nuestros ojos, como un castillo de arena frente a la marea, dejándonos con un nudo en la garganta y la angustia de no saber si podrán superar el siguiente obstáculo. La pasión es innegable, las lágrimas son abundantes, tanto de alegría como de tristeza, y el adiós, aunque temporal en la serie, siempre planea como una amenaza constante, como una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Lo que hace a esta serie tan atractiva es precisamente esa dualidad, la dulzura del enamoramiento inicial, la torpeza de los primeros besos y la emoción de descubrir al otro contrastada con la amargura de las dificultades que enfrentan, las dudas que los asaltan y el temor a perderse en el camino. Es una montaña rusa de emociones que mantiene al espectador en vilo, esperando ansiosamente el siguiente capítulo. Un dato interesante de Senkalkam es que la química entre Kerem y Hande era tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos fuera de cámara y la forma en que se defendían mutuamente en las entrevistas. Finalmente, para deleite de los fans que habían bautizado su relación como Anker, se confirmó el romance. Su relación, aunque no duró para siempre, le dio a la serie un toque extra de autenticidad y pasión. La gente creía en su amor porque lo veían reflejado en la pantalla, y viceversa.
La serie, de alguna manera, se convirtió en un reflejo de su propia historia, y su ruptura, inevitablemente, dejó una marca en la percepción que el público tenía de Senkalkapm. Siguiendo con esta línea de amores turbulentos, que se ven constantemente amenazados por fuerzas externas y conflictos internos, no podemos dejar de mencionar **Karasebda***. Esta serie del género drama romántico nos presenta una historia de amor imposible, un romance predestinado a la tragedia desde el principio. Kemal Soydere, un joven inteligente y ambicioso, pero proveniente de una familia humilde, conoce a Nihan Sezin, una chica hermosa y sensible, perteneciente a la alta sociedad de Estambul. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran perdidamente con una intensidad que desafía las convenciones y las expectativas de sus familias. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada por las maquinaciones de Emir Kozkuolu, un hombre poderoso, rico y obsesionado con Nihan. Emir, con su crueldad y su capacidad para manipular a las personas, se convierte en el principal obstáculo en el camino de Kemal y Nihan, utilizando chantajes y artimañas para separarlos y obligar a Nihan a casarse con él. ¿Dónde entra la felicidad rota aquí? Pues, a pesar de amarse con locura, Kemal y Nihan se ven obligados a vivir vidas separadas, atormentados por la promesa rota de un futuro juntos. Nihan, atrapada en un matrimonio sin amor, sufre en silencio, mientras que Kemal, consumido por el dolor y la impotencia, decide dejar Estambul y buscar fortuna en las minas de carbón, jurando regresar para vengarse de Emir y recuperar a su amada. La serie nos muestra la lucha constante de Kemal y Nihan por mantener viva la llama de su amor, a pesar de la distancia, el tiempo y las adversidades. Vemos momentos de felicidad fugaz, robados a la adversidad, encuentros secretos y miradas furtivas que reavivan la esperanza, pero siempre seguidos por un dolor profundo y una sensación de desesperanza. La pasión entre Kemal y Nihan es un fuego que arde incluso en la distancia, un amor inquebrantable que desafía todas las leyes del destino, pero las lágrimas son el pan de cada día, el precio que deben pagar por amar en un mundo que conspira en su contra. El final de Karasebda es particularmente trágico, un desenlace que dejó a muchos espectadores devastados. La muerte de Kemal, sacrificándose para salvar a Nihan y a su hija Deniz, marca el adiós definitivo a la esperanza de un futuro juntos en esta vida, dejando una huella imborrable en el corazón de los espectadores. El amor eterno prometido en el título se convierte en un amor imposible, un recuerdo doloroso que atormentará a Nihan para siempre. Karasebda es un ejemplo perfecto de cómo las diferencias sociales, las ambiciones personales y la maldad humana pueden destruir un amor verdadero. La serie explora temas como la desigualdad, la venganza, el sacrificio, la obsesión y la redención, y nos hace reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por el amor, y sobre la fragilidad de la felicidad en un mundo lleno de injusticias. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de **Kukur**, una serie de acción y drama criminal, que si bien no se centra exclusivamente en una relación romántica, presenta un amor marcado por la tragedia y la pérdida, un amor que florece en medio del caos y la violencia. La historia gira en torno a la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul, un laberinto de calles estrechas y edificios destartalados, donde la ley es impuesta por sus propias reglas. Yamak Koval, el hijo menor, un joven rebelde que ha huido de su hogar para seguir sus propios sueños, regresa a Kukur para asumir el liderazgo del clan, después de que su padre, Idris Koval, es herido en un ataque. En este ambiente hostil y peligroso, Yamak conoce a Sena, una joven misteriosa y rebelde, que llega a Kukur huyendo de su propio pasado. Entre ellos surge una conexión inmediata, una atracción irresistible que los lleva a enamorarse perdidamente. Sena se convierte en el refugio de Yamak, la persona que lo comprende y lo apoya en medio del caos y la responsabilidad de liderar Kukur. En Kukur, la felicidad es una rareza, un oasis en medio del desierto, un momento de paz en medio de la tormenta. Yamak y Sena encuentran refugio el uno en el otro construyendo un amor intenso y apasionado, pero su relación está constantemente amenazada por la violencia, la traición y la guerra entre bandas que azotan Kukur. Sena se convierte en el ancla de Yamak, su refugio en medio del caos, la luz que lo guía en la oscuridad, pero su felicidad es efímera, como una flor que se marchita antes de florecer por completo. Su relación está marcada por la constante amenaza de perderse, la angustia de saber que en cualquier momento la violencia puede separarlos. Lamentablemente la tragedia golpea con fuerza, arrebatándole la vida a Sena, rompiendo el sueño de un futuro juntos y dejando a Yamak devastado por el dolor.
La pasión está presente en la forma en que se protegen mutuamente, en su lealtad inquebrantable y en su deseo de construir un mundo mejor juntos, pero las lágrimas son una constante en un mundo donde la muerte acecha en cada esquina. El adiós, en este caso, es definitivo y devastador, un golpe del que Yamak nunca se recupera por completo. Lo que hace a Kukur tan adictiva es la forma en que combina la acción trepidante con el drama familiar y las historias de amor complejas. La serie nos muestra la brutalidad de la vida en un barrio marginal, la corrupción, la violencia y la desesperación, pero también la fuerza del amor, la lealtad, la amistad y la esperanza en medio de la adversidad. Otro ejemplo que quiero mencionar es Sefirin Kazeta ***. Esta serie dramática nos cuenta la historia de amor entre Nare, la hija de un embajador influyente, y Sankar, un joven campesino proveniente de una familia modesta en la región de Mugla, Turquía. Se aman desde la infancia con una pasión que parece desafiar todas las barreras sociales y culturales. Sin embargo, su relación se ve truncada por las intrigas familiares y los prejuicios sociales. En la noche de su boda, Nare es acusada injustamente de haber deshonrado a Sankar, una mentira propagada por aquellos que envidian su amor y desean separarlos. Desesperada y humillada, Nare huye de la boda y desaparece, dejando a Sankar con el corazón roto y la amargura de una traición que nunca comprende por completo. Años después, Nare y Sankar se reencuentran, pero las heridas del pasado y los nuevos obstáculos dificultan su reconciliación. Nare ha regresado con una hija, Melek, fruto de su amor con Sankar, pero la desconfianza y el resentimiento aún persisten entre ellos. Sankar, atormentado por la culpa y el remordimiento, intenta redimirse y recuperar el amor de Nare, pero se enfrenta a la oposición de su familia, a las intrigas de sus enemigos y a los traumas del pasado que siguen atormentando a Nare. En Sefirin Kazeta, la felicidad siempre parece estar al alcance de la mano, un espejismo en el desierto que se desvanece cada vez que intentan alcanzarlo, pero nunca llega a concretarse por completo. La pasión entre Nare y Sankar es innegable, una fuerza poderosa que los atrae una y otra vez, pero su amor está marcado por la desconfianza, el resentimiento, el dolor y los secretos que han acumulado a lo largo de los años. Nare lucha por limpiar su nombre y demostrar su inocencia, mientras que Sankar intenta expiar sus errores del pasado y recuperar la confianza de Nare. Sin embargo, se enfrentan a una serie de obstáculos que parecen imposibles de superar, a mentiras, traiciones y a la sombra de un pasado que los persigue sin descanso. Las lágrimas son una constante en su historia, un testimonio del sufrimiento que han padecido y del precio que han pagado por amar en un mundo lleno de injusticias. El adiós, aunque evitado una y otra vez, siempre se vislumbra en el horizonte, como una amenaza latente que planea sobre su relación. La serie explora temas como la injusticia, el abuso, la importancia de la verdad, la redención y el poder del amor para superar los obstáculos. Un dato curioso de Sefirin Kazeta es que la serie tuvo que cambiar de actriz principal debido a problemas de salud de Neslihan Atagul, quien interpretaba a Nare. Esto obligó a los guionistas a modificar la trama, lo que generó controversia entre los fans, algunos de los cuales consideraron que la salida de Neslihan Atagul afectó la calidad de la serie. Finalmente, no podemos olvidar Aşk Memnu, un clásico turco que sigue resonando en el imaginario colectivo, una serie que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. La serie nos presenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, con el objetivo de asegurar su futuro y escapar de la pobreza. Sin embargo, Biter se siente atrapada en un matrimonio sin amor, sofocada por la rutina y la falta de pasión. En busca de emociones y pasión, comienza un romance prohibido con Belul Aznedar, el joven y apuesto sobrino de su esposo, un don Juan que vive bajo el techo de Adnan. Aşk Memnu es la epítome de la felicidad rota, la representación más clara de cómo la búsqueda de la felicidad a través de caminos equivocados puede llevar a la destrucción. Biter y Belul encuentran un placer prohibido en su relación, una pasión desenfrenada que los consume por completo, pero su infidelidad está condenada desde el principio. La pasión los consume, pero la culpa, el miedo y las consecuencias de sus actos los atormentan constantemente. Su felicidad es fugaz y construida sobre una mentira, lo que la hace inherentemente frágil. Viven en constante temor de ser descubiertos, lo que genera tensión, desconfianza y celos entre ellos. Las lágrimas son el resultado inevitable de su engaño, un reflejo del sufrimiento que se infligen mutuamente y a las personas que los rodean. El adiós en este caso es trágico y devastador, marcando el final de sus vidas y dejando un vacío irreparable en todos los involucrados.
El suicidio de Biter, un acto desesperado para escapar de la culpa y la vergüenza, es una de las escenas más impactantes de la televisión turca. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición, la soledad, las consecuencias de nuestros actos, la hipocresía social y la búsqueda de la felicidad en lugares equivocados. Es un claro ejemplo de cómo la búsqueda de la felicidad a través de caminos equivocados puede llevar a la destrucción, tanto personal como familiar. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el universo de la felicidad rota en las series turcas. Hemos visto amores apasionados, llenos de obstáculos y tragedias, que nos han hecho reír, llorar y reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Desde el amor juvenil y lleno de altibajos de Eda y Serkan en Senkalkapm, hasta el amor imposible de Kemal y Nihan en Karasevda, pasando por la tragedia que rodea a Yamak y Sena en Kukur, la lucha de Nare y Sankar en Sefirin Kazeta y la destrucción causada por Biter y Belul en Aşk Memnu, hemos comprobado que la felicidad, a veces, es solo un espejismo que se desvanece ante nuestros ojos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las series turcas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha marcado más? ¿Conocen otras series que ejemplifiquen este concepto de felicidad rota? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, mi gente linda. Un abrazo enorme.